En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acaban de escuchar el introito, por ejemplo, que está lleno de aleluyas. Esto es porque estamos en tiempo de tiempo de Pascua, y es lógico que así manifieste la Iglesia esta alegría de la resurrección, del tiempo de resurrección. Pero en el Evangelio Jesús parece matizar, ¿no?, esta alegría que reina en toda la liturgia durante este tiempo. Estaréis tristes, el mundo se alegrará. Hace esa comparación, la tristeza de los discípulos, la alegría del mundo. Y habla más, vosotros gemiréis, no solamente estaréis tristes, gemiréis, andaréis llorando, lloraréis. Entonces, tristeza y gozo, la vida cristiana, nuestro peregrinar en este mundo, al cual se refiere nuestro Señor, al cual se refieren los evangelistas en otros escritos. Es más, nuestro Señor nos da a entender que esta vida cristiana es como un parto espiritual, ¿no? El ejemplo lo pone Él, no yo, ¿eh? Entonces, en este ambiente de alegría en el Señor, pero que no desconoce la realidad de la vida cristiana como valle de lágrimas, también la Iglesia nos da, os dejo para vuestra reflexión, nos da algunas indicaciones, observaciones interesantes, muy oportunas, recomendaciones para justamente asegurar, ven ustedes, asegurar que el gozo final sea real, para que consigamos ese gozo, para que no nos dejemos engañar por la falsa alegría, a la cual siempre nos referimos en el tercer domingo de Adviento, Gaudete, y en el cuarto de Cuaresma, Letare. La Iglesia, como nuestro Señor, es muy equilibrada, muy realista. Entonces estos consejos, decía, que ustedes verán, tengo rápidamente, es bueno examinarlos. ¿Para qué? No porque no los sepamos, cuántas cosas sabemos, pero no las ponemos en práctica. Lo primero, Entonces, ¿para qué? Precisamente para examinarlos y a ver cómo está el patio de casa. En casa, decimos en Argentina, ¿y por casa cómo andamos? Cuando nos dan una... ¿Vieron? ¿Y por casa cómo andamos? A ver, y yo, por ejemplo, no olvido a veces que soy peregrino. Considerad, hermanos, que soy peregrino, soy extranjero. Señor, estoy en casa, bueno, a veces en algunos lugares, en algunas comunidades no nos tratan como en casa, ¿no? Pero bueno, no digo por mí, digo por estas cuestiones que ustedes conocen, políticas. Entonces, pasamos. Dar buen ejemplo a los mundanos, ¿sí? A los gentiles. Sí, es un mandato de nuestro Señor, dar ejemplo, para que viendo vuestras buenas obras, si hay algún discurso por ahí, tienen que dar alguna clase, por favor, denlo, eso es también una buena obra, pero para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios cuando los visite. Cuando los visita, vi la traducción allí, cuando los visita, decía que nuestro Señor visita a los gentiles también, porque Él, como dice la oración, da la luz a todos los que yerran, a todos los que yerran, van por el mal camino, para que vuelvan, vean la oración de hoy, para que vuelvan, muy bonita, para que vuelvan, da la luz a todos, porque Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad, para que vuelvan al buen camino. Entonces, ¿y cómo los atraerá al buen camino? Justamente por las buenas obras de los que se dicen sus discípulos. Después dice otra, podríamos hacer una conferencia, un sermón larguísimo, debemos someternos a toda autoridad. Someteos a toda autoridad por Dios, y da el motivo. Y dice someteos, no dice obedecer. Todas las órdenes injustas y que no son órdenes y que no son leyes de los malos gobernantes, porque una mala ley que no es una ordenación, como dice Santo Tomás, al bien común, aunque esté promulgada, no es ley, tanto en el orden político como en el orden
social o religioso o donde sea. El papá da una mala orden a su hijo o a su hija, o una orden que no está orientada al bien común, etc. Y el hijo no tiene obligación, al contrario, tiene el deber de desobedecer. Bueno, cierro paréntesis, ¿eh? Pero entonces, someteos, dice. Someteos, reconoced las autoridades constituidas. Honradlas, dije. Honradlas. No dice obedecer a los díscolos, porque hoy habla San Pedro, primer papa, de los díscolos. Tanto súbditos díscolos, que es lo que más entendemos por la palabra díscola, en latín. El misal, vieron que traduce los de recia condición. Bueno, yo vi, cuando tengo, se perdió el papelito donde yo tenía, así, aquí está, el diccionario, lo que es díscolo, pequeño paréntesis, no, esto no es el sermón. Desobediente, levantisco, indisciplinado, revoltoso, diablo, rebelde, travieso, ingobernable, desobediente, levantisco, revirado. Bueno, ¿se aplica eso a una autoridad? En algunas cosas sí. Entonces, aún a esos hay que someterse. Epa. San Pedro, ¿eh? Bueno. Y después sigue diciendo, honrad a todos. ¿Por qué honrar a todos? A los que no se lo merecen. Porque aunque no se lo merezcan, son criaturas de Dios y pueden llegar a tener la gracia, es decir, pueden ser hijos de Dios. Es decir, son hijos de Dios en potencia, dice la filosofía. No en acto, sino en potencia. Bien, por lo que nuestro Señor derramó también su sangre, para que lleguen a ser hijos. Lo que pasa es que ponen impedimento. Bueno, pero aquí no me quiero detener, porque no es el tema del sermón. Y después, por último, dice, diligite fraternitatem, que la mala traducción de todos los misales dice, amados hermanos. No dice diligite fratrum. Si bien latinista saben que el genitivo plural es fratrum, frater, fratris, fratrum, que dice diligite fraternitatem, y traducen amad a los hermanos. Bueno, lo que quieren decir, sí, el sentido es ese, pero en realidad acá la palabra técnica es amad la hermandad, es decir, amad ser hermanos, la convivencia fraternal en Cristo, por la caridad. Es uno de nuestros objetivos, amar al prójimo. Bien, y seguimos. Pero, y volvemos al ejemplo, y nos detenemos un momentito, en este ejemplo de las madres en trance de dar a luz, que da nuestro Señor. Porque, bueno, hoy en todo el mundo, no sé, en Europa, se festeja el Día de la Madre. Entonces, por ahí vale la pena que pensemos un poco en este ejemplo de nuestro Señor, sus lecciones, en qué podemos aprovechar. Porque nuestro Señor, ustedes han escuchado el Evangelio, lo pone como ejemplo de su bienaventuranza, esa que dice, Beati qui lugent, quia consolabuntur. Beati, bienaventurados, felices, dichosos los que lloran. Aparente contradicción. La vida cristiana, justamente. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Se gozarán, lo que dice nuestro Señor, y se gozarán luego perfectamente. Es decir, nuestro Señor nos ayuda, quiere darnos a entender, quiere que entendamos eso de un poco. ¿Por qué un poco? Un poco de tiempo. Justamente para que entendamos que ese poco de tiempo tiene carácter aflictivo, tiene carácter penitencial. Porque no es nuestro fin, no es el fin de la vida eternizarnos aquí. Estamos en el tiempo, estamos en un valle de lágrimas, cantamos, rezamos en la salve. Esta vida es un valle de lágrimas, justamente porque no hemos sido hechos para esta tierra. Porque esta vida es una mala noche, una mala posada, diría nuestra querida Santa Teresa. Entonces, vosotros lloraréis y estaréis tristes, un poco de tiempo. Nuestro paso, nuestra estancia en esta tierra, en esta vida es comparada, justamente hay una imagen, ¿ven? Una imagen espiritual. El origen es nuestro Señor. Es comparada a un tiempo, a 9 meses, entre
comillas, a los 9 meses que una criatura, después de haber sido concebida, pasa, es un paso, un tiempo transitorio, antes de salir a la luz. Y a las madres se le llama, cuando dan un niño al mundo, dar a luz al mundo. Entonces este es verdaderamente el sentido de nuestra vida, como un tiempo de paso que llegará a un nacimiento, dies natalis, le dice la Iglesia al nacimiento de los santos, dies natalis, día del nacimiento para el cielo. Entonces, queridos hermanos, en primer lugar, demos gracias a Dios hoy y siempre, porque ha inventado la madre. No solamente porque ha querido tener madre, antes la inventó cómo vengan los hijos al mundo, inventó a Eva, creó a Eva, él la pensó. Demos gracias a Dios que tenemos madres, la Madre del Cielo, la Madre de la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre, Santa Madre Iglesia, las madres, nuestras madres, una madre, madres, que son un prodigio de la infinita sabiduría de Dios, del infinito amor de Dios, porque son como una expresión parcial, limitada de lo que es Dios. Dios es Padre, por supuesto, nos andan diciendo que es Madre también, todo eso de algunos discursos del siglo XX. Y por supuesto tiene algo de madre, y tiene Isaías, no es que no sea madre, en cierto sentido, en el sentido de que tiene manifestaciones de amor semejantes a las de las madres. Aunque una madre abandonara a su hijo, que eso es como imposible, yo no te abandonaría a ti, Israel. Por eso no quiere decir que Dios sea madre. Bien, entonces, pero ¿cuánto han sufrido? ¿Qué prodigio de bondad, de generosidad las madres? La madre, en el sentido natural, ¿no? Entonces, ¿cuántos sufren y han sufrido por nosotros, para darnos a luz? ¿Cuántos se han sacrificado? Y justamente pasemos a nuestra Madre del Cielo, modelo de todas las madres, incluso de la Santa Iglesia, verdadera Madre espiritual de todos los hombres, aquella que invocamos cada vez en el rosario y siempre, Madre de gracia, Madre de bondad, Madre de piedad, Madre de misericordia, agregando demasiados sinónimos, tenemos que decir Madre de gracia, pero ¿por qué? Porque no estamos conformes con decirla de una manera, con honrarla de una sola manera. Madre de misericordia. Y los teólogos dicen que la maternidad de Nuestra Señora respecto a nosotros es tan real como la paternidad de Nuestra Señora respecto a su Hijo. Entonces, ella es Madre nuestra, Madre de todos nosotros, Madre de cada uno, no solo en el sentido metafórico, como por decir, Nuestra Señora se comporta con nosotros, tiene comportamientos, tiene delicadezas con nosotros semejante a los cuidados que una madre tiene con sus hijos, una madre del mundo, una madre natural. No madre en el sentido metafórico, no madre en el sentido tampoco adoptivo. Nuestra Señora no es solamente Madre nuestra por adopción, no es Madre adoptiva, no, y nosotros somos sus hijos adoptivos. Sí lo somos también, pero no es solamente en ese sentido, sino en sentido propio, dicen los teólogos. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a mostrar. María es Madre nuestra, espiritual, o sea, es una maternidad espiritual, porque ella nos ha dado la vida, porque de ella hemos nacido, de su seno espiritual hemos nacido, hemos pasado por ella. Entonces recuerden los 9 meses, lo que hablamos recién. Verdaderamente como nuestras madres lo hacen en el sentido natural. Y en esto hay que acordarse, es una cuestión de fe. Esto está en San Pablo, esto está en la doctrina católica. Nosotros somos hijos de Dios, recibimos una vida sobrenatural, una vida con mayúscula que termina en la vida eterna. Esta vida es vida de gracia, es Cristo viviendo en nosotros. Es una vida sobrenatural que no se aprecia con la vista de los ojos, que no se ve, esta vida sobrenatural, esta vida de Cristo, esta que nos hace participantes de la naturaleza de Dios, dice San Pedro, un poquito más adelante, aquí en esta primera epístola, o la segunda, no importa. Entonces, hay que recordar la parábola de la vid y los sarmientos. Yo soy la vida,
Y vosotros también tenéis vida, si estáis unidos a mí, porque nadie puede venir a dar frutos si no están unidos bien. Entonces, ¿cómo es posible que Nuestra Señora nos dé esta vida? Preguntar a algunos, preguntamos como abogado del diablo. No, eso la da Cristo, la del Padre, ¿no? La gracia la da Dios. Él es el origen de toda gracia y de toda vida sobrenatural. Sin embargo, pasa por María. ¿Por qué? ¿Y cuál es el razonamiento de los teólogos? Muy simple, está todo en la Sagrada Escritura. María es la madre de Cristo. Cristo nos da la gracia, por supuesto, pero María es la madre de Cristo. Y cuando nos da a Cristo, nos dio y nos da a Cristo, nos da la vida. O si no, la gracia es nuestra vida sobrenatural. Ahora bien, María nos ha merecido la gracia al pie de la cruz. Nos la distribuye, porque ella distribuye toda la gracia, mediadora de todas las gracias. Es decir, ella, si nos da la vida sobrenatural, es nuestra madre. Por consiguiente, es nuestra madre, verdaderamente madre en el orden sobrenatural, o en el orden de la gracia. Y bueno, y traje este libro, no para que me moleste aquí en el ambón, sino para leerles un texto de San Pío X, muy bonito. Es una clase, es un sermón, pero ustedes disculparán, porque estas palabras no son nuestras, son de la Iglesia, son de nuestro Señor. Entonces San Pío X, una encíclica que ustedes conocen, y que vale la pena releer, si hace tiempo que no la leen, en la encíclica Adien Illud, apenas subió el pontificado, por ahí en 1903, 1904, dice lo siguiente sobre Nuestra Señora. No es María la madre de Cristo, porque el fundamento de esta maternidad espiritual, ya le digo, no es metafórico, no es adoptiva, no. El fundamento es que es María la madre de Cristo. Ella es, por lo tanto, también madre nuestra, dice San Pío X. Y sigue, porque hay que sentar que Jesús, verbo hecho carne, es a la vez el salvador del género humano, ¿cierto? El verbo encarnado, que está en los brazos de San José, de María, pero a su vez el que nos salva, el verbo encarnado, salvador. Pero en tanto que hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza, tiene un cuerpo espiritual. Entonces aquí se remite a San Pablo, el cuerpo místico, tiene un cuerpo místico, cuerpo espiritual, o como se dice místico, que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a él por la fe, ¿cierto? Cuerpo místico. Bien, sigue San Pío X. Muchos formamos en Cristo un cuerpo, cita a los romanos. Esto es una verdad de la Sagrada Escritura. Pero la Virgen, sigue diciendo San Pío X, no concibió solo al Hijo de Dios para que recibiendo de ella una naturaleza humana se hiciese hombre. Eso fue cierto, por cierto. Sino también para que mediante esta naturaleza humana, recibida de ella, fuese Jesús el Salvador de los hombres. Lo cual explica las palabras de los ángeles a los pastores. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo Señor, o sea, el Mesías prometido, el Salvador. También pues, en el casto seno de la Virgen, donde Jesús tomó carne mortal, adquirió un cuerpo espiritual. El mismo día en la encarnación, donde Jesús adquirió un cuerpo mortal, de carne, ese mismo día también adquirió un cuerpo espiritual formado por todos aquellos que debían creer en él. Todavía no, debían creer en él. San Pío X, Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba también en él a todos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Por tanto, todos los que unidos a Cristo somos, como dice el apóstol, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice San Pío X enseguida, hemos nacido del seno de la Virgen, al modo de un cuerpo unido a la cabeza, a su cabeza. Por esto somos llamados, en sentido espiritual y místico, hijos de María, en sentido espiritual y místico, pero no menos real, sino místico y espiritual, hijos de María. Y ella, por su parte, nuestra madre común. Madre espiritual, sí, dice San Agustín, pero madre realmente de los miembros de Cristo que somos nosotros. ¿Ven? Entonces, en Nazaret nos concibió con Cristo. Concibió la cabeza, concibió los miembros. Y en el Calvario, allí nos dio a luz, se puede decir, usando siempre imágenes, en medio de mortales angustias, como las madres tienen dolores propios al parto, ella también tuvo dolores espirituales, mortales angustias, dolores de parto, o sea, las angustias de su compasión al pie de la cruz. Ya ven, entonces, madre de todos los hombres, pero de cada uno de nosotros, madre también de cada uno de nosotros, o sea, podemos decirle, madre mía, porque a cada uno también en el bautismo nos dio a luz. Cuando recibimos la primera gracia, que nos hace nacer a la vida sobrenatural, estaba María dándonos a luz. Cuando en la vida cristiana
cada alimentación de la vida esa, de la gracia, se produce, también interviene Nuestra Señora, ella nos educa, ella nos defiende. Todo esto precisamente porque nos ama como a Jesús, con el mismo amor que ama a Jesús. Si solamente guardáramos esta verdad y la aplicáramos en nuestra vida, tendríamos que darnos por satisfechos. Nos ama con un mismo amor infinito, el mismo con que ama a su Hijo. Entonces, y también nos ama hasta darnos a luz, finalmente, a la vida gloriosa, el día de nuestra entrada en el cielo. Por eso decimos en la María, ruega por nosotros hoy, todos los días, pero también y especialmente en la hora de nuestra muerte, o sea, nos da luz al cielo, a la gloria. Queridos hermanos, demos gracias a Dios entonces, de eso se trata hoy y siempre, por las madres, por nuestra madre, la Madre Iglesia, la Madre, la Virgen María, y démosle gracias porque Él precisamente no ha sido egoísta. Bueno, ¿cómo va a ser egoísta Dios, no? Jesús. Pero no ha sido egoísta en el sentido de que no se reservó a su madre para sí. ¿Entienden? La compartió con nosotros. ¡Qué regalo! ¿Quién compartió una madre? Con su vecino, con su enemigo. Con su enemigo. Con sus enemigos. Quiso que sea nuestra madre. Entonces, ¿para qué? Precisamente porque la necesitamos para que nos acompañe en esta vida un poco de tiempo. En esta mala noche, en una mala posada, en este valle de lágrimas, para que vivamos en su seno espiritual. En su seno espiritual, o sea, en su corazón. Y eso es lo que revela Fátima, el corazón de la Virgen, para que sea nuestro lugar de vida, nuestra casa, nuestro hogar espiritual. Un poco fuerte, ¿no? ¡No! Miren lo que dice otro santo, también. Otro santo, San Luis María Griñón de Montfort. Son osados los santos, realmente. Uno se extraña y uno se escandaliza un poco al principio, pero después se entiende que tiene razón. Dice, todos los predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, mientras permanezcan en este mundo, están ocultos en el seno de la Santísima Virgen María, en el cual seno están guardados, alimentados, mantenidos y desarrollados por esta buena Madre, hasta que ella los saque a la luz de la gloria después de la muerte, que es, con toda propiedad, el día de su nacimiento, dies natalis, como la Iglesia llama a la muerte de los justos.